Ok, señores, ¿me escuchan? Hágame- Sí, Ok. señor. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les había comunicado que íbamos a tener unas prácticas que posiblemente eso iniciaba para la segunda semana de junio? Pues por la risa parece que ya no. Uy, qué bien, Juan, me comprendió. Ay, María Cantillón, hermano. Entonces, miren, la fecha de cuándo vaya a ser no se sabe. ¿Por qué? Debido a que los casos están aumentando, se revolucionó el sindicato y están molestando un poco. Quedaron que están consiguiendo los implementos de seguridad y esa compra de esos implementos como que eso demora un tiempo. Entonces, por ahora no sabemos cuándo vamos a ejecutar esa práctica, así que no tenemos la fecha fija, así que por ahora, muchachos, no se sabe cuándo. ¿Me comprenden? Así como quien dice, preocúpese. No, no, que si me comprenden la información. Claro, Sí, claro, profe. comprendida. Entonces, por ahora no se preocupen de que toca ir al SENA o no, porque eso no se sabe. Entonces, eso, cuando lo aprueben, les avisaré. ¿Me comprendieron? Claro, profe. Quisiera escuchar a Javier, que lo veo que está conectado. ¿Cómo estás, Javier? Más, profe, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, mano, aquí perdidito, pero bien. Ahí vamos ya, retomando. Ok, ¿y en las otras clases cómo te ha ido? Ayer empecé con Amado. Ah, Arranqué apenas. La semana pasada no estuve en ninguna. ok, ¿y fue por el daño del celular o qué pasó? Sí, o sea, contactos, perdí todos, datos y todo. Y, pues, mucho tema ahí en la empresa y ya, pues pues saqué como el tiempo. Tocaba sacarlo. Ok, Entonces, listo. entonces miren, ¿cómo le fue con el ejercicio que quedó pendiente? Quiero saber, quiero escucharlo. Si tienen dudas, lo solucionamos. ¿Quién lo solucionó? ¿Quién nos quiere mostrar la solución? Son varias preguntas, como en una sola pregunta, pero quiero que se manifiesten sobre el tema. Profe, pues yo lo hice y yo creo que me quedó bueno. Ok, ¿nos puedes compartir la pantalla? No, profe, yo soy del celular, pero le doy los resultados. Ok, un momentico, no suelte los resultados aún. Esperemos que alguien nos comparta la solución. ¿Quién nos quiere compartir la solución aquí en la pantalla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese silencio? Señores, Profe, sino que es que yo hablé con varios compañeros sobre el tema, hombre, y no nos quedó como muy claro varias cosas, hombre. Entonces, sería bueno si de pronto alguno lo va a presentar, que nos recorderis ahí.
Por eso, alguien que nos comparta la solución, que lo haya comprendido y lo haya solucionado, lo comparte la solución y luego lo solucionamos paso a paso. Aló, alguien diga algo, no se quede todo callado. Que bajen la mano. Hey, muchachos, ¿qué les pasó? Profe, yo le mandé pantallazo de mi cuaderno, si quiere comparte la imagen y yo lo explico como yo lo entendí. Mire, déjenme descargar esto. ¿Qué le pasó a Mauricio y a Henry? ¿Cómo le fue? Profe, bien, solo que lo solucioné fue en una hoja, no lo hice pues en Word, nada. Ok. Pero descárguela solamente y no te pongas a molestar. Un segundo. ¿Sí logran ver? No sale tan bien, voy a hacer algo. Espera, espera. ¿Sí lo logras ver, Marisela? Pues, profe, sí, pero se ve muy pequeñito para los compañeros. Ok, lo voy a insertar por aparte. Miércoles. ¿Y cómo lo logran ver ahora? Pero estoy proyectando la segunda.
Creo que ahora lo logran ver mejor. Sí, ya mejor, profe. Ok. Entonces, Marisela, ¿tú qué nos puedes decir del ejercicio? ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Sí, bueno, vean, ese es el circuito que nos mandó el profe. Entonces nos da de la resistencia 1, que son 150 ohmios. La resistencia 2 son 300, la resistencia 3, 400 y la resistencia 4, 600 y 20 voltios. Profe, entonces ya bajan. Ok, espere. Esta huevonada. Disculpen. Ahí, entonces nos dicen que para averiguar la resistencia total tenemos que sumar la resistencia pues las resistencias que hay 4. Entonces sumamos la resistencia 1, 2, 3 y 4 y nos da 1500 ohmios, como ven. Después nos dice que para averiguarla, para saber cuánto es el valor de I, tenemos que dividir los voltios por la resistencia total. Entonces dividimos 20 voltios por 1500 ohmios y nos da 0,0133 amperios, que sería la corriente de la resistencia. Después vamos a averiguar el valor de cada voltio. Entonces la fórmula nos dice que el voltio pues final o total, que serían 20 por la resistencia 1 dividido la resistencia total. Entonces hacemos así, siempre van a ser los 20 voltios para cada una de los voltajes que vamos a sacar por el valor de cada resistencia. Entonces es 20 por 150 ohmios dividido 1500 ohmios. Eso son igual a 2. En el voltio 2 hacemos lo mismo, pero solamente cambia que la resistencia 2 vale 300. Nos daría un igual a 400 voltios. Ve a 4 voltios. Profe, baje otro poquito que no se ve el voltio 3. Ok, claro, como mande, instructora, como mande. Entonces en el voltio 3 hacemos lo mismo, ponemos 20 voltios por 450, que es el valor de la resistencia 3, dividido 150 ohmios, eso da un valor de 6 voltios. Pues ahí se ve que se cancelan ohmios con ohmios, pues si lo alcanzan a percibir. Profe, ya pase la otra. Claro, instructora, como mande, no me preocupe. Vamos a cambiar profesor y usted va a dar la clase. Profe, si partimos sueldo, hágale que ahí hablamos. En el voltio 4 hacemos lo mismo, solamente cambia el resultado de la resistencia 4, que sería 20 por 600 dividido 1500 igual a 8 voltios. Después, en la fórmula nos dice que tenemos que sumar todos los voltios y si está bueno, daría menor o igual al voltio inicial que nos dice la resistencia que el profesor nos dio. Entonces lo sumamos y nos da un igual de 20 voltios, que comparado con lo que ya está en la resistencia, entonces está bueno. El voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente. Eso. Ok. Bueno, entonces ya vamos a sacar la potencia, ¿cierto? Y nos dice que es voltios por I, o sea, la corriente. Entonces sería 20 voltios por el valor que nos había dado inicialmente, que era 0,0133 amperios. Eso es un igual a 0,266 watts. ¿Cierto? ¿Cierto, profesor? Expresa así. Watts. Okay, sí. O vatios, no hay problema. Bueno. Entonces, hacemos lo mismo que estábamos
haciendo con lo de los voltios. Para sacar cada potencia, multiplicamos el voltio 1 por la corriente 1. Como la corriente para los circuitos cerrados es la misma, o sea, 0,0133 amperios, entonces acá lo único que cambiaría sería el valor de los voltios, que ya lo sabemos, 2, 4, 6 y 8. Y cada uno se multiplica por el amperio 0,0133. Exacto, bajo. Sí, sí, profe. Ok. Entonces ya acá nos dicen otra vez que tenemos que sumar todas las potencias y mirar si son menores o iguales a la potencia inicial. Lo sumé y el valor era 0,266 vatios, que es menor o igual al valor que me había dado inicialmente. Ya. ¿Entendieron? Se acabó la clase. Ya lo explicó, está claro, todo bien, todo el mundo para su casa. Hasta mañana, profe. Entonces, muchas gracias, Marisela. Muchas gracias. De nada, profe. Marisela estaba solucionando este bendito problema, que para uno es felicidad y para otro es una tortura. Pero a medida nos relacionamos con él, nos ganamos su confianza, esa amistad crece y se hace sencilla. Así que no se preocupe. Vamos a tratar de solucionar otra vez como nos indicó Marisela. Voy a ver si le entendí. Creo que le comprendí la información. Y lo que le voy a mostrar es cómo solucionamos esta parte. Cabe aclarar, antes de eso, digamos que se lo voy a rayar en Paint para que sea mejor, para que en Paint puedo rayar más. Entonces, un momentico. Para que ustedes miren. Voy a hacer un cambio aquí de rapidez. Y... ok. Ya que lo logran ver. Entonces, muchachos, ahora sí, manos a la obra. ¿Logran ver la pantalla bien? 1A. Señor. Ok. Esa es la actitud. Lo primero es verificar que como estamos trabajando lo que es circuitos en serie, ¿qué es un circuito en serie? Son aquellos que tienen un solo lazo. Si ustedes verifican, vamos a colocar esta imagen de este color verde. Y si miramos aquí, simplemente tenemos un solo lazo. Vamos a sacarlo otra figurita que se vea mejor esta. Entonces, miren, si miramos aquí, solamente tenemos este solo lazo. Un solo lazo. Vamos a colocarlo más pequeño. Entonces, un solo lazo. ¿Qué es este? Digamos que sigue este recorrido. Un solo lazo. No podemos sacar más lazos. Lo que sí podemos sacar es más nodos. ¿Cuántos nodos hay en el circuito? Si ustedes los cuentan rápidamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que ya están etiquetados los nodos para no tener problemas. Y sabemos que se tienen ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 elementos, un lazo y 5 nodos para el afortunado ganador. Entonces, estamos volando. ¿Qué es lo primero que realizamos nosotros? Vamos a agrandar un poquito este tablero. Los cálculos. Se me fue esto. Entonces, lo primero que nosotros realizamos es calcular la resistencia total. Vamos a colocarlo un poquito más grande. RT. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular RT. Cabe aclarar que ¿a qué es igual RT? Como estamos en un circuito en serie. ¿Por qué es en serie? Porque tiene un solo lazo.
La resistencia total ¿a qué es igual? A la suma de cada una de las resistencias que se tienen. ¿Cuántas resistencias tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, eso va a ser igual a la suma de R4 más, vamos a comenzar desde el orden, R1 más R2 más R3 más R4. Siempre que estemos en un circuito en serie, vuelvo y le repito, siempre que estemos en un circuito en serie, la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias del circuito. Como tenemos 4 resistencias, entonces aquí simplemente va a ser una suma de 4 resistencias. Y reemplazamos los valores. ¿Cuáles son los valores? 150 más 300 más 450 más 600 para un total. ¿Cuánto es eso? Señores. ¿Ustedes son 1500. 1500. Volando, hermano, está volando. Control Z, aquí pasó algo. Y vamos a pegar aquí. Pero este ohmio salió muy chiquito. Colocar 18. Y eso está en ohmios. Entonces, en esta pequeña parte, ya tenemos lo que es la resistencia total. Eso es lo primero que debemos calcular. Entonces, vamos a etiquetarlo acá. Con primero. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué? Y en rojo. Para indicar que eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Todo bien hasta aquí? Bien, profe, bien. Ok, Javier. Sandra. Sí, Alejandro, sí, ahí voy entendiendo, gracias. Ok. Sigamos. Anteriormente voy a traerles también un segundito. Bueno, yo creo que ustedes se acuerdan de esa fórmula. Bueno, lo segundo, vamos a colocar esto en rojo. Y seguimos en verde. Lo segundo que hacemos es encontrar la corriente del circuito. ¿Y a qué es igual la corriente? Nosotros vimos anteriormente por la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso eso va a ser igual a la resistencia total. Con esta operación vamos a encontrar la corriente. Nosotros reemplazamos los valores. El voltaje aquí es igual. Es este voltaje de la fuente que se tiene. 20 voltios, ya lo tenemos. Y ese 20 voltios va dividido en 1500, ¿qué? 1500 ohmios. ¿Me comprenden? Este es el segundo paso que realizamos con esta formulita. Como ya calculamos la resistencia total, simplemente es 20 voltios dividido 1500. ¿Y eso a qué es igual? A 20 entre 1500. ¿Cuánto es? 0,019
3, 3 y se repiten los 3, 3, 3, dejémoslo hasta aquí. Y eso va en amperios. ¿Todo bien hasta esta parte? Hello. Sí, señor, sí. Ok. Luego de esto nosotros habíamos dado el concepto de que si ya nosotros encontrábamos la corriente del circuito, esa corriente iba a ser igual a la corriente 1. Y eso iba a ser igual a la corriente 2. Y eso iba a ser igual a la corriente 3. Y eso iba a ser igual a la corriente 4. Y eso iba a ser igual al valor que encontramos, que es 0,0133, y eso es amperios. Es decir, que la corriente para un circuito en serie es la misma para todos los elementos. Y por eso nosotros realizamos esta igualdad. Entonces ya tenemos las corrientes de todos los elementos. Luego de eso, el tercer paso que hacemos, tercer paso, no en rojo, tercer paso. Y volvemos al verde. ¿Cuál es el tercer paso que hacíamos? Encontrábamos los voltajes. Para encontrar el voltaje 1, ¿qué hacemos? La siguiente ecuación. Igual, se hace lo siguiente. El voltaje de la fuente se multiplica ¿por qué? No se acuerdan. Usted tiene esa formulita apuntada en su cuaderno. O la suma de los... No, este aquí lo multiplicamos. Entonces, miren, digamos que lo voy a colocar entre paréntesis. O hagámoslo de esta manera. Entre paréntesis, yo multiplico el voltaje de la fuente por la resistencia 1. ¿Por qué? Porque estoy hallando el voltaje 1. ¿Quién es la resistencia 1? 150. Entonces aquí va 150. Pero como estoy escribiendo la ecuación, digamos R1. Y eso va dividido entre la resistencia total. Esa es la ecuación que empleamos. Alejandro, Dígame. qué pena, pero me perdí otra vez en el punto 2. O sea, ya entendí lo de la ecuación de voltaje sobre resistencia total, que da el 0,133 amperios. Pero luego tienes que I es igual a I1. ¿Me repite eso, porfa? La corriente es igual a la corriente de la resistencia 1, que eso es igual a la corriente de la resistencia 2, igual a la corriente de la resistencia 3, e igual a la corriente de la resistencia 4. ¿Y qué nos dice eso en otras palabras? Que la corriente para un circuito en serie... Pero la suma, pues, ¿Ah? eso es igual a ese mismo resultado de arriba. Eso en otras palabras. Todas las corrientes valen lo mismo. Como estamos en un circuito en serie, la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 4 y es la misma que sale de la fuente. Por eso, esta igualdad. Es decir, que todas valen 0,0133 amperios. Listo, señor. Gracias. Ok. Luego de eso, hacemos esta partecita. Con esta ecuación vamos a encontrar el voltaje de la resistencia 1. Simplemente esta ecuación, no hay que aprendérsela de memoria. Esa ecuación ustedes la tienen en el librito, en su cuaderno, en sus apuntes.
Y es reemplazar los valores. ¿Qué valores tenemos? 20 voltios por R1. ¿Cuánto es R1? 150. 150 ohmios. Y eso va dividido entre 1500. ¿1500 qué? Ohmios. Y simplemente solucionamos eso. Y vamos a encontrar el voltaje. ¿A qué es igual eso? ¿Cuánto es? 2 voltios. Están volando. ¿Por qué 2 voltios? Porque 20 por 150 dividido 1500 da eso. ¿Cuánto da? Queda lo que es 3000 dividido 1500. ¿Y eso es igual? 2 voltios. A 2 voltios. Entonces, ya sabemos esto, ya encontramos el voltaje 1. Si seguimos, voy a copiar esto para reutilizarlo. Voy a encontrar ahora el voltaje 2. Con la misma ecuación, pero en este caso ahora aquí va voltaje 2. Y aquí en vez de ir R1, ahora va R2. Se mantienen los mismos valores, simplemente cambia el valor de R2. ¿Y aquí qué tenemos? 300. Si solucionamos esa parte que tenemos, ¿ahora qué tenemos? 6000. Entre 1500, ¿cuánto es? 4. Están volando, hermano. La ficha parece de Superman. Tenían que ser ficha mía para ser buena estos tipos. Qué bien, señor. Gracias por esta ficha. Gracias, señor. No, se me quedó, me que le dieron hoy. Entonces, miren, vamos para encontrar el voltaje 3. Entonces, ahora aquí va voltaje 3, resistencia 3. ¿Y acá qué hacemos? El valor de la resistencia 3. Miren que lo único que va cambiando es que aquí es B3 y aquí ya ahora es R3. Simplemente cambia este valorcito de aquí. De resto se mantiene igual la fórmula. Da 6, profe. ¿Qué valor nos da eso? 6. 6. Y si seguimos, ahora va a ser B4. Y ahora aquí es R4. Y aquí cambiamos a 600. 100. ¿Y eso es igual a qué? 8. A 8. Sí. Y con todo esto que hacemos, ya encontramos todos los voltajes. Y cuando uno encuentra todos los voltajes, simplemente hay que validar con esta formulita. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 tiene que ser menor o igual al voltaje de la fuente. Simplemente validando con esta formulita. Si nosotros reemplazamos esos valores, ¿qué vamos a tener? ¿Qué me queda? 2 voltios más, vamos a escribirlo un poco pegado, 2 voltios más 4 voltios más 6 voltios más 8 voltios. Eso tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 20 voltios. Si realizamos esa suma, ¿qué tenemos? De 20 voltios es menor o igual a 20 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo bien, hermano, que estamos bien, que eso está bien.
que lo que hemos realizado anteriormente valió la pena hacerlo. Antes yo una pregunta. Señor. ¿Por qué manejan ese menor si por lo general o en los ejercicios que hemos hecho siempre da igual? Siempre da igual. Para este tipo de ejercicios como se los planteo. Pero eso no siempre da igual. Porque con otros valores eso le puede quedar un poquito por encima. Por los decimales que uno emplee. Porque uno puede cometer errores aproximando. Y también porque en la vida real los elementos no desperdician cierta parte de la energía, no la aprovechan todas. Y por eso se maneja el menor igual. ¿Me hice entender? Sí, señor. Ok, pero no, los ejercicios que estamos trabajando nos da exactamente lo mismo, no hay problema. Entonces, hasta este punto, uy, madre, me salí del texto, pero bueno, hasta este punto lo que hemos hecho es, encontramos la resistencia total, la corriente del circuito y las corrientes del circuito, y los voltajes del circuito, y comprobamos con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos falta? Encontrar las potencias. Y eso es todo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a sacar otro texto. Entonces vamos a colocar número 4. Número 4. Vamos con el número 4. ¿Qué vamos a hacer con el número 4? Vamos a encontrar ahora la potencia. ¿Se acuerdan? Potencia. Vamos a encontrar ahora potencia. ¿Cómo encontramos la potencia? La potencia es igual al voltaje por la corriente. Siempre vamos a tener esta formulita. Incluso ustedes tienen en otros apuntes una imagen que tiene todas las formulitas. Es decir, esto no hay que aprenderlo, no hay que memorizarlo, sino simplemente cómo la vamos a utilizar. Y luego de esto, ¿qué hacemos? Esto es el voltaje de la fuente y la corriente del circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores, 20 voltios por 0,0133 amperios. Y solucionamos. ¿Y eso aquí es igual? 0,366 ¿Y eso queda en? vatios. Vatios. Van volando, esta Maricela va volando, ni el coyote, va rápido. Entonces, miren, ya tenemos la potencia total del circuito. ¿Todo bien hasta este punto? Se me olvidó preguntarles anteriormente si íbamos todo bien. Voy muy acelerado. Pregunta Laura que si para el taller es más fácil. Obviamente, ya usted me conoce y sabe cómo es el taller. Así que eso no hay que aclararlo. Obviamente el taller va a quedar a medias. Entonces, miren, tenemos esta parte. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Lo mismo. Se perdió esto ahora que lo estamos viendo, increíble. Entonces, luego de eso, nosotros seguimos con... Muchachos. No me quiere dejar escribir. Vamos a salirnos acá y otro texto.
Entonces, luego de eso, nosotros vamos a encontrar la potencia 1, que es igual a potencia 1, al voltaje 1 por la corriente. Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es el voltaje 1? Ahora es 2 voltios por la corriente. ¿Cuál es la corriente? 0,0133 amperios. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual a qué. 0,0266. Ok, mire, esa multiplicación es muy fácil. 0,0, donde estaba el 1, ahora hay un 2, donde estaban los 3, ahora hay un 6. Y eso queda en vatios. De esta misma manera, yo encuentro las demás potencias, simplemente reutilizar esta ecuación. Copio. Vamos a pegarlo aquí para que quede con la misma línea. Y ahora es potencia 2, y ahora es voltaje 2. Y ahora no es 2 voltios, sino que 4 voltios. Y acá que tenemos la misma corriente, ¿y el resultado cuánto es? 0,0532. ¿Cuánto? 0,0532. No. Yo confío en usted, esperemos que sí. Sí, señorita. Y eso está en vatios. Luego, ¿qué hacemos? Otra vez la misma formulita. Esa misma formulita. Pero ahora con la potencia 3. Es decir, que esa es la potencia de la resistencia 3. Y ahora aquí ya no va 4, sino que tenemos 6 voltios. Por lo cual, ya aquí no vamos a tener el mismo valor, sino que aquí vamos a tener 798 en vatios al realizar esa multiplicación. Y luego de eso, la misma formulita. Y aquí no va el 1, sino que va 4. Y aquí ya no va voltaje 1, sino que 4. Y aquí ya no va 2, sino que eso vale 8. Y la misma corriente, y multiplicamos, ¿y qué valor tenemos? 1, 0, 6, 4, digamos para que nos dé exactamente el mismo. Y con eso ya hemos encontrado todos los valores de las potencias. Luego al final, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4 debe ser menor o igual a la potencia del circuito. Y si reemplazamos los valores que tenemos, 0,0266 vatios más 0,0532 vatios más 0,0798 vatios más 0,1064 vatios. Uy, 64 tiene que ser menor o igual a 0,266 vatios. Si sumamos todos esos valores, ¿qué nos da? Muchachos, ¿qué nos da? Da lo mismo. Da lo mismo, están volando, estos tipos son re buenos.
se salvaron este año porque íbamos a repetir el campeonato. Entonces, eso es en vatios, menor o igual 0,266 vatios. Cabe aclarar que esta solución que tenemos aquí es una copia de lo que hizo la compañera Marisela. Estamos respetando los derechos de autor. Si alguien tiene alguna duda, alguna laguna mental que podamos solucionar, que hable ahora o calle para siempre. Prefieren callar para siempre. Todo claro. Señores, alguien escriba, ¿están ahí? Ah, qué bien. Entonces me dicen que hasta ahí, claro. Hay que verlo para el taller. ¿Qué más trae? El taller trae a sus invitados inesperados, pero los trae. Alejandro, qué pena una preguntita, que estamos hablando de un circuito en serie, ¿cierto? Y es resistivo. Y hay otro, pues otra clase de circuito que de pronto tú ya hayas explicado y que podamos ver otro ejercicio. ¿Quieren hacer otro ejercicio de ese? Yo creo, pues de este, por mí, creo que lo entendí, pero no sé si ya viene en camino, has explicado otra clase de circuito que pronto no nos vaya a salir en el taller sorpresa. No, es que el taller todavía falta para que llegue. Pero entonces, para el momento solamente, digamos que está este circuito en serie. Sí, luego de eso ya vamos a ver lo que es. Que es lo mismo. Bueno, miren, los otros dos que vamos a ver, que son el capacitivo y el inductivo, son muy fáciles. Son más cortos que este, más breve, digamos, un poco más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no realizamos todos estos cálculos, sino que simplemente encontramos lo que es el capacitor equivalente o la bobina equivalente. Porque los otros cálculos requieren una matemática un poquito más elevada con el tema de integrales, pero eso no corresponde para esta tecnología. Entonces, miren, yo les voy a guardar este ejemplo. Vamos a guardarlo. Entonces, vamos a guardarlo en el escritorio y coloquemos tablero 1. Circuito serie resistivo. Y se fue. Volando. Entonces, parece de que todos estamos claros. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con lo que es el circuito, para seguir en la misma onda del circuito serie inductivo. Entonces, ese se representa, es muy fácil. Ese es muy breve, re breve. Entonces, se los voy a proyectar aquí. Un momento, déjenme realizar el esquema para que lo podamos ver un poquito claro.
Vamos a colocar una nueva hojita. Sí lo logran ver, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar la información aquí que para ustedes no es tan relevante, entonces esto es chao. Entonces, si ustedes miran ahora, logran ver algo diferente. Ahora estamos en un mismo circuito en serie, pero estamos hablando de circuitos, vamos a colocarlo en rojo. ¿No se acuerdan que en la clase pasada les mostré que teníamos varios símbolos? Que teníamos bobinas, capacitores. Bueno, creo que fue anteriormente, no fue la pasada. Pero si ustedes ven, aquí se tiene este pequeño símbolo ahora. Si ustedes, ¿cómo logran identificar ese símbolo? Es muy diferente al símbolo de la resistencia. Si ustedes lo ven, eso no es una resistencia. Este simbolito que ven aquí no es una resistencia. Eso ahora es una bobina. Miren que eso tiene es como si semicircular, 4 olitas, por así decir, o 4 montañitas ahí. Este símbolo que ustedes ven aquí es lo que es la bobina. Esto es una bobina y esto es otra bobina. ¿Por qué se les conoce inductivos? Por eso, porque estos elementos se les conocen como bobinas o inductores. Por esa razón. Yo creo que ustedes ya apuntaron la definición de bobina, creo. O si no lo tienen, me avisan y se las doy. Sí, Alejandro, pues me la puedes dar nuevamente, por favor. No, señor. Eso es lo que es. Yo no la tengo, no, Laura, usted no tiene las cosas. ¿Qué pasa, Laura? Entonces vamos a colocar aquí para escribir. La bobina. Entonces coloquemos aquí un asterisco y escribamos en verde bobina o inductor. Eso es un elemento del pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. Eso es lo que es una bobina. Entonces, sí, aquí va la tilde. La unidad de medida es el Henry.
¿Qué es el Henry? Que se coloca entre paréntesis la H mayúscula. Cuando tenemos bobinas en series, ¿qué hacemos? Miren que nosotros estamos utilizando la L para representar la bobina. Entonces, L total va a ser igual a la suma de L1 más L2 más L3 en este caso. Y en este caso cada una vale lo que es un microhenry. Entonces tenemos pues, lo que hemos dado como para simular que está en henry. Déjenme buscar el simbolito que en este no sé cómo aparece, pero lo voy a copiar. Y eso es igual. Y ya, esto es todo lo que vamos a ver de este tipo de circuito. Aquí tengo que borrar el 1 este. Ustedes ven, esto es muy parecido al resistivo. Simplemente es hacer la suma. Si hacemos la suma, encontramos la bobina total, que la bobina total viene a ser de 3 microhenrios. Acuérdense de que, como si fueran a decir Henry, ¿sí comprenden esta parte? Este es muy sencillo porque solamente vamos a ver hasta esta partecita. Este es un circuito en serie, pero es un circuito en serie formado por bobinas o inductores. Y cuando realicemos esto, simplemente lo único que vamos a encontrar es la bobina total. No vamos a hacer cálculos de corriente, voltaje y esas cosas porque esos cálculos son un poquito... requieren una matemática a nivel del cálculo integral. Y no nos corresponde tocar ese tema. Eso lo tocarán cuando estén en la ingeniería. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? No, en un ejemplo, porfa, que esa fórmula está medio rara. No, es que mire, este es un ejemplo el que estamos haciendo, simplemente es la suma. Ah, no, yo no entendí entonces. Mire, aquí hablamos de bobinas. ¿Quiénes son las bobinas? Estos elementos. Si usted ve, este elemento es muy diferente al circuito que vimos anteriormente. Ah, bueno, es que ahí no había visto. Entonces, cada uno tiene el valor de que es 1, 1 y 1. Esa Sí. fue la suma que hiciste ahí. Ah, bueno, eso era lo que no había visto. Qué Y pena. en este ejemplo, todos valen un microhenry, porque este es muy fácil. Ujú. Cuando es una suma aquí no tiene sentido que uno coloque cualquier Y hay otro valor. casos en que en este mismo circuito que estés mostrando, por ejemplo, L1 valga 1, L2 3 y L3 1. ¿Qué pasa? O todos deben de valer lo mismo. No, ellos pueden tener valores diferentes. Simplemente que para ilustrarles el ejemplo aquí de cómo es, hace uno eso rápidamente. Pero si esto tuviera otro valor, simplemente es cambiarlo acá, realizar la suma. Digamos que este vale 10, entonces nos quedaría la bobina total de 12. Este es muy fácil, porque lo único que vamos a hacer es encontrar
el valor de la bobina total. No vamos a realizar cálculos de voltaje y corriente. ¿Se acuerdan como los cálculos que hicimos en el resistivo? Que encontrábamos el voltaje 1, el 2, el 3, la potencia 1, 2 y 3. Listo, eso no lo hacemos acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos que utilizar lo que es el cálculo integral para realizar eso. Por ahora, simplemente nada más llegamos a este punto. Ya sabemos que hay un circuito en serie que puede ser conformado por bobinas. ¿Y cómo se calcula la bobina total? Sumando cada una de las bobinas que se tienen en el circuito y encontramos lo que es la bobina total. Y eso es todo. Estos son esos tipos de temas que no salen en un taller, pero pueden salir. Bueno, o sea que ahí no influye nada la fuente, nada de eso. Influye, pero esos cálculos no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque son un poquito más avanzados que los que vimos anteriormente. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un tipo de circuito en serie que es capacitivo. ¿Y que cómo es inductivo? ¿Qué digo? ¿Y que qué significa que es inductivo? Que tiene bobinas. ¿Y que cómo podemos encontrar la bobina total? Ah, la bobina total es la suma de todas las bobinas del circuito. Eso es todo. ¿Me comprenden? Eso es todo. Luego de eso, vamos a ver el otro tipo de circuitos, que ese también es breve. ¿Cómo así que ya hasta el otro martes, Laura? No me diga eso. Me parte el corazón. Me voy a ofender, Laura, y voy a colocar la clase intensa. Entonces, vamos a ver lo que son los capacitivos. Ya aquí sí varía un poco, pero simplemente vamos a encontrar lo que es la capacitancia total. Entonces, eso lo voy a hacer acá debajo, aquí, por aquí debajo, vámonos acá abajo. Para hacer eso, pero voy a pegar esto y lo corto. No me lo agarro completamente. Control Z. Y copiamos esto aquí. Entonces, miren, si observan, ahora estamos hablando de un circuito en serie, pero en este caso se están manejando lo que son los capacitores o condensadores. Estos símbolos ya los vimos, sí lo vimos. Entonces, este es otro tipo de circuitos en serie, a los que llamamos, voy a colocarlo aquí en rojo, circuitos en serie capacitivos. Y en los capacitivos
Nosotros tenemos los capacitores o condensadores. ¿Qué son estos? Entonces, son elementos pasivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. ¿Y cuáles son los capacitores? Casi ir acá. La unidad de medida es el faradio, con F mayúscula. Estos dibujitos que vemos aquí, este pequeño diagrama, es lo que es un capacitor o un condensador. ¿Y qué es un capacitor o un condensador? Son elementos que almacenan energía, son pasivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Eso es lo que son esos elementos, es decir, ellos almacenan electricidad. Y la ecuación para encontrar eso es la siguiente. Tenemos 3 capacitores, entonces ya les voy a dar cómo encontramos el capacitor total. Para eso voy a insertar una pequeña ecuación acá. El capacitor total es igual. Un segundo. La estoy diseñando en Excel, en Word, ¿qué digo? Alejandro, una preguntita. Señorita. ¿Por qué los números consecutivos 1, 2, 3, 4 están en un orden diferente a los que hemos visto en los ejercicios anteriores? ¿El qué? Ah, los El cables. 1, sí, señor. Ellos se pueden enumerar como tú quieras. Si tú quieres, este puede ser el 1, este el 2, este el 3 o este el 4. No hay problema. Esto simplemente lo que me indica es que hay 4 nodos, es decir, 4 cables. Okay. Ok. Pero eso puede tener cualquiera, no tiene que ser específicamente o lo puedo llamar A, B, C. ¿Sí me comprendes? Sí, señor. Ok. Entonces, voy a copiar por acá, esperemos a ver. La fórmula para encontrar eso es la siguiente. Un poco pequeña, vamos a colocar un poco más grande. Con esta formulita, nosotros encontramos el capacitor equivalente o el condensador equivalente. Si tenemos 3 elementos, queda de esta manera, pero si tenemos 4 elementos, ya se los voy a mostrar cómo quedaría. Es decir, si tenemos 4 elementos, vamos a colocar esto más grande, pegamos por acá. Entonces, si tenemos, uy, este quedó bonita. Entonces, miren, si tenemos 4 elementos, es esta que tengo aquí al lado.
Y si tenemos 5 es simplemente agregar otro factor acá. Y si tenemos 2, simplemente quedarían 2 factores. Pero en este caso, como tenemos simplemente 3, con esta ecuación. Si ustedes miran 1 y abajo tengo 1 dividido entre el valor del capacitor 1, más 1 entre el valor del capacitor, más 1 entre el valor del capacitor 3. Y 1 dividido entre el valor del capacitor 4. Si tuviéramos 5, más 1 entre el capacitor 5, más 1 entre el capacitor 6, y así sucesivamente, hasta que cubramos con todos los capacitores que se tienen. Pero en este caso, simplemente tenemos 3 capacitores. Entonces, yo lo voy a borrar, lo voy a colocar aquí. Este. Simplemente tenemos 3. Y es solucionar esto. ¿Qué es solucionar eso? Simplemente reemplazar los valores. Entonces ya los voy a reemplazar acá para que miren cómo es. Entonces en una se tiene 4 faradios y en la otra tenemos 8 faradios y en la otra tenemos 8 faradios. Si nosotros solucionamos esa ecuación, eso tiene que dar entonces, miren, lo que hago aquí es reemplazar los valores. 1 dividido entre 4, más 1 entre 8, más 1 entre 8. Y solucionando toda esa operación, eso da 2 faradios. Y este viene a ser lo que es el capacitor total. Digamos que yo lo voy a escribir aquí, cómo encontramos eso paso a paso. ZT. Entonces, lo primero sabemos que va el 1 y eso va dividido. Así es que para insertar la ecuación si no tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es la división 1 a 1. Tenemos que el 1 va dividido entre 4. Y en la otra tenemos más 1 dividido entre 8. Más el otro 1 dividido entre 8. Seguimos solucionando, nos queda el 1 que está arriba y las divisiones. Si hacemos eso parte a parte, en la primera parte nos queda 0,25. Más 0,125. Y en la otra parte queda el mismo valor, más un 0,125. Cuando solucionamos eso, es lo que es el 1 dividido y la suma que queda en la parte inferior. En la parte inferior, que tenemos la suma, nos quedó un total de 0,5. Si sumamos todos estos valores, esto nos da 0,5. Y si hacemos la división 1 entre 0,5, eso es igual a 2. Y simplemente encontramos aquí el capacitor total, eso es 2 faradios. Y hasta aquí llegamos, no hacemos más cálculos. Ya encontramos lo que es el capacitor total. ¿Cuánto es? 2 faradios, listo. Hasta ahí llegamos. ¿Y esto qué es? Un circuito en serie, pero capacitivo. ¿Por qué capacitivo? Porque tiene condensadores, estos gráficos. Y eso es todo.
Muchacho, ¿me comprende? Sí, profe. Sí, señor. Claro, claro, sí. Y eso es todo. Eso es todo lo que es circuitos en serie. Todo circuito en serie. Ya terminamos lo que es circuitos en serie. Los circuitos básicos en serie. Hay más, pero hasta aquí estamos bien. Porque ya vimos los 3 tipos esenciales. Ah, bueno, profe. ¿Qué falta? Circuitos en paralelo. Y vemos los mismos 3 tipos. Paralelos inductivos, paralelos capacitivos y paralelos resistivos. Y finalizamos con circuitos mixtos. Y eso sería el tema de circuitos. Después pasamos a ver lo que es circuitos con diodos y circuitos con transistores y ya. Pero eso es muy fácil, eso no es complicado, no me preocupe. Esto es simplemente de un poquito de práctica, esto, porque no estamos acostumbrados a ver estos garabatos. Y eso sería todo, para no meternos con paralelos hoy mismo y provocarnos una confusión. Si alguien tiene alguna duda, puede hablar, no se quede callado. Entonces, si todos están bien, yo les deseo que tengan una feliz noche. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a enviar unos ejercicios al grupo para que practiquen. Si se les genera una dudita, me preguntan, solucionamos. En la próxima clase seguimos con circuitos en paralelo. Ah, qué bueno, profe. Un abrazo grande, muchachos. Les estaré notificando qué pasa. Javier, ¿Qué pasa con Javier? Señor. Que tenga feliz noche, Jennifer. Javier, ¿cómo vas? Bien, bien, hermano. Yo le envié un mensaje ahí para que me enviara el enlace hace 8 días y por ningún lado, mano. Perdido usted. Viejo, yo ese correo lo vi después de clase. Qué bueno, qué bueno. Por eso se lo envié hoy. ¿No vio que hoy sí le Sí, envié? sí, sí, todo bien, todo bien. 8 días después, pero todo bien. Alejandro, muchas gracias. Yo creo que ya se entendió un poquito más. Te agradezco mucho por la explicación. Chicos, feliz Feliz noche. Que noche. descansen. Hey, Sandra, me alegra mucho. Yo les estaré enviando ejercicios para que se aclaren un poco y si tienen preguntitas, vuelven y preguntan. Tranquila, aquí estamos para atenderla. Bueno, profe, chao, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hey, Cantillo, la buena. Uy, Escobar.